Y es interesante, como bien se comenta, porque obedecer la ley nos ha costado la crítica y el señalamiento. Yo prefiero estar en la ley, guardar su salud, que estar violándola y perder la bendición de mi Dios. Porque Dios a usted lo está cubriendo en la medida en que yo mantenga ese espacio y la estructura que tenemos. Así que ya está informado, el 6 de junio, cuando el gobernador entonces hable, antes que el gobernador hable durante el día, en la mañana usted está también invitado a una cena con el Señor. Amén, gracias. Qué bueno. Ahora sí, regáleme un momento sobre sus pies. Capítulo 2 del libro de Deuteronomio y vamos al mensaje. Capítulo 2 del libro de Deuteronomio. Es una palabra conocida en esta iglesia, Dios la ha ministrado, hemos predicado de ella y vamos entonces a compartirla y a unir el pensamiento que les dije ahorita de lo que Dios está tratando con nosotros. Dice así en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Luego volvimos y salimos al desierto camino del Mar Rojo, como Jehová me había dicho, y rodeamos el monte de Seir por mucho tiempo. Y Jehová me habló diciendo: bastante habéis rodeado este monte, volveos al norte. Volveos al norte. Padre, yo te doy gracias. Tu palabra es viva, tu palabra es eficaz, tu palabra no retorna tras vacía. Tu palabra, Señor, hace aquello para lo cual tú lo envías. Yo te doy gracias porque sé que tratarás con nosotros. Haz cosa nueva, restaura lo que ya pasó, endereza lo que está torcido. Glorifícate, Señor. Nosotros estamos aquí, te necesitamos, Señor. Te necesitamos, Padre amado. Sin ti nada somos. Así que gracias por lo que has de hacer. Gracias porque sé que saldremos diferentes. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Puede usted sentarse. Gracias. Si me permite siempre hilvanar un poquito y ya ir quizás comenzando a traer el pensamiento, hemos, fuera de lo que acostumbro a decir últimamente de que los viernes son unos mesas, Dios sirve una mesa exquisita, que me gustaría verlo aquí porque de la misma manera que hoy falta mucha gente, los viernes tampoco estamos llenando a capacidad el templo, pero eso sería tema de otro costal, de otro mensaje. Lo que pretendemos recalcar es el sentido de cómo Dios está ministrando a la casa y qué está haciendo. Yo les mencioné para el Día de las Madres que usted y yo somos un pensamiento, el pensamiento de Dios. No es fácil cambiar un mensaje que lo que hace es compararnos con la mayoría de nosotros predicando personajes de la Biblia, hablándonos del éxito, del triunfo, de la bendición, de lo que Dios hace en las personas de la Biblia, que de repente confrontarnos con lo que nosotros pensamos. Usted y yo somos seres pensantes, y bien se ha estructurado y dicho que usted puede pensar montones de ideas y sencillamente hablar unas pocas. Claro está, ya usted sabe que la mujer rompe ese parámetro y casi todo lo que piensa pues lo habla. Pero eso es otro mensaje también. Lo importante es que te des cuenta que nosotros, o por lo menos yo espero que estés consciente de eso, tú puedes estar pensando y el privilegio de ser un ser pensante es que nadie te está escuchando. ¿Verdad que sí? Usted está ahí sentado, yo acabo de hacerle una invitación a la cena del Señor, puede que todos hayan pensado que sí, como que puede que haya pensado alguien que no está de acuerdo en esa actividad. Puede que alguien esté de acuerdo con que yo mantenga el escenario como está, o puede que haya alguien que esté en contra de eso. Y usted tiene ese privilegio que Dios nos dio de ser un ser pensante. Cuando venimos al Señor, entonces es que chocamos con un problema. O seguimos dándole rienda suelta a nuestro pensamiento, o decidimos pensar como Dios piensa. No es lo mismo yo decir que pienso pensamientos de Dios, que pueda decir la Biblia, a decir que yo soy un pensamiento de Dios.
Porque la diferencia entre uno y el otro es que me das a mí el permiso de que cuando a mí me convenga y cuando a mí me guste, voy a pensar lo que Dios quiere de mí, o me mantengo independientemente de lo que me esté ocurriendo en el escenario que Dios me escribe. ¿Me habré explicado? O sea, el pensamiento de Dios es mucho más que en una eventualidad traer a Dios a nuestra vida. Porque comienzas a identificarte con lo que Dios quiere realmente para ti. En medio de ese mensaje que se dio en las madres, donde trataba de transmitirte eso, tú eres el pensamiento de Dios. Deja el fracaso al lado, deja la decepción a un lado, deja el miedo, deja la inseguridad y comienza a disfrutar ese pensamiento tan hermoso que eres. De repente, pues Dios se dispara una campaña y nos dice a nosotros, utilizando un texto en el Salmo 119, que el escritor se sostenía y esperaba en una palabra. Y yo tengo que detenerme y decir, Señor, lo que estás haciendo es confirmar. El mensaje de ese fin de semana, Abraham, Nehemías, fue exquisito. Fue exquisito. Sencillamente lo que yo pretendía al ver que Dios me está cambiando un mensaje y un pensamiento para una iglesia fue utilizar 4 personajes que recibieron un milagro en sus vidas. El cómo el alcanzarlo pudiera servirme a mí para yo identificar mi peregrinar aquí en la tierra. O sea, cuando yo veo al hijo, al noble del rey, al oficial, y veo que va donde el Señor y el Señor le dice, vete y conforme tú has creído, tu hijo estará sano. Y yo decirme, ¿qué lo sostuvo cuando en su cabalgadura regresaba a su casa? ¿Qué lo habrá sostenido? Las palabras de Jesús. Qué interesante que cuando iba ya llegando, sus siervos salieron al encuentro y le dijeron, mira, tu hijo está sano. ¿Y cuándo ocurrió? A tal hora, ayer. Pero esa misma fue la hora en que Jesús me habló. Cuando yo veo el ciego de nacimiento, para no repetirle un mensaje, veo un hombre que está en una necesidad y el Señor le dice, vete, lávate. Y tengo que chocar porque él lo que está necesitado es de sanidad y no de un baño. Él está necesitado de mirar, de observar, de volver a ver, de recuperar algo que nunca ha tenido. Mientras que Jesús le dice, vete, lávate. ¿Cómo me sostengo en eso? Tengo que añadir entonces al mero hecho de una palabra, una intención. Oyó lo que acabo entonces de decir. Él recibió una palabra de Jesús que le está diciendo, vete, lávate. Pero espérate, es que yo hablaba con él sobre mi vista. Y él me dijo, vete, lávate. No estoy entendiendo, pero voy a ir a lavarme. Pero lo interesante es que mientras iba a lavarse, todavía no veía. Y cuando comenzó a lavarse, todavía no veía. Y cuando se secó, no veía. Y cuando regresó, tampoco. Pero en un momento, en el regreso, comenzó a ver. Somos el pensamiento de Dios. Y lo que Dios está llamando a esta casa, que les dije que yo tenía que empezar quizá y tenía el deseo de una cena, pero tenía que esperar a lo que Dios está tratando, es que Dios está queriendo trabajar con nuestra mente, con nuestros pensamientos, cuando estamos solos o cuando estamos a solas, si quieres que te lo mencione. Muchos pensamientos nos invaden. Cuando estamos en la iglesia, en nuestro entorno, cantamos, sentimos, nos emocionamos. Pero cuando vamos a nuestros hogares, solo la almohada, bien decía un anuncio, sabe lo que realmente nos está pasando. ¿Qué estará pasando detrás de la puerta?
¿Qué estará pasando que nadie sabe? Dios quiere tratar con el pensamiento para que entienda y salgas de la derrota, salgas del fracaso, salgas de la culpa, salgas de la frustración y te levantes, porque los pensamientos de Dios son buenos. Y tú eres un pensamiento de Dios bueno. Tú no eres cualquier cosa. Pero entonces, ¿qué es la lucha que estamos enfrentando? Estamos enfrentando una lucha porque es muy fácil que me hablen de fulano en la Biblia y me hablen de sutano y yo me emocione porque yo quiero el milagro de fulano, yo quiero la victoria de sutano. Pero ¿qué pasa que no llega? ¿Qué pasa que no llega? ¿Sabe por qué no llega? Porque Dios quiere que acabes de quitar el nombre de fulano y de perencejo y pongas el tuyo. Y camine sostenido en una palabra. Este pasaje que yo acabo de leer no pretende señalarte. Pretende ayudarnos a identificar lo que nos está pasando. Israel iba a la conquista de la tierra prometida. Iba sostenido en una palabra. Salieron de Egipto por una palabra. Cruzaron el Jordán por una palabra. El Mar Rojo, perdón, por una palabra. Y pronto cruzarían el Jordán por la misma. Pero en el medio, en el caminar, se detuvieron. Y la Biblia dice que se detuvieron a mirar. El error de muchos de nosotros, o lo que estoy ministrando en esta mañana, que ellos comenzaron a mirar. ¿Sabe lo que ellos comenzaron a mirar? Ellos comenzaron a mirar la victoria de Seir. ¿Quién es Seir? Edom, Esaú. Ellos comenzaron a mirar el monte de ese hermano. Ellos comenzaron a mirar. Quienes iban caminando una tribu completa, la de Jacob, los hijos de Jacob, sí, las 12 tribus de Israel iban en pos de una tierra prometida, pero en el caminar, en el transcurso, dejaron de sostenerse en una palabra y miraron el monte y comenzaron a codiciar aquello que no les pertenecía, al punto que Dios le tuvo que decir: ¿sabes qué? Eso se lo di a Esaú, no te lo puedo dar a ti. Y Dios tuvo que llamar la atención, decirle: oye, bastante has dado vueltas. Bastante estás dando vueltas en lo mismo. Vamos, decídete levantarte y vete al norte. Vamos a empezar de nuevo. Vamos a reestructurarnos de nuevo. ¿Sabe? Usted se puede quizás incomodar y decir: pero ¿por qué Dios se molesta de lo que estoy? Dios quería evitar una derrota. Dios quería evitarle problemas a Israel. Dios no nos habla por capricho. Dios no nos habla por importunarnos. Dios no se levanta en cada culto para sencillamente señalarte. Pero Dios llega a tiempo para enseñarnos. En el capítulo 21 del libro de Números, Dios le permite ver, o nos permite a nosotros ver, ¿cuáles son las consecuencias de quedarnos estancados y dando vueltas, pensando en lo mismo? ¿Cuándo será mi milagro? ¿Cuándo se restaurará mi matrimonio? ¿Cuándo se enderezará mi finanza? ¿Cuándo habrá salud en mi vida? ¿Cuándo pasará esto? Dios un día me dijo aquello. ¿Cuándo pasará lo que yo estoy esperando que suceda? Y en el capítulo 21 de Números apareció una serpiente, porque ¿sabe qué? Cuando usted se envuelve en el ocio, cuando usted se detiene, cuando usted deja de caminar, cuando usted se embeleza y se envuelve en lo que le rodea, eso se presta para que serpientes invadan su campamento. Y la Biblia cuenta en el capítulo 21 que se envolvieron, oye, de tal manera, que aparecieron las serpientes. Entonces Dios no vino a señalar a aquel pueblo. Cuando Dios le dice: detente, deja de dar vueltas y vete al norte, lo que quiere es que evitar que el enemigo gane ventaja. Dios no está para destruir a su pueblo. Dios está para bendecir a su pueblo. Fuimos comprados a precio de sangre. Somos la iglesia del Cordero.
Y Dios lo que desea es que aprendamos para que evitemos escenarios que después tengamos que lamentar. Hubo que levantar una serpiente en una estaca para que todo aquel que la mirara recibiera salud. ¿Por qué? Porque el ocio había permitido que el enemigo invadiera el campamento. Dios desea evitarnos problemas. Dios desea que nosotros aprendamos. Dios desea que salgamos de ese pensamiento que hemos adquirido con el tiempo. Ay, si yo fuera la samaritana. Ay, si yo fuera Agar, yo recibiría su victoria. ¿Sabes qué? No hace poco ministrábamos aquí, te decíamos, quita ese nombre de la escritura y pon el tuyo. Porque Dios no hace acepción de personas. Dios es el mismo ayer, hoy y por los siglos. La victoria de los hombres en la escritura son victorias también para nosotros. Lo que tuvo Esaú al frente del escenario de Jacob, Jacob lo recibiría más tarde, pero lo iba a recibir. Por lo tanto, no era necesario que las serpientes invadieran el campamento. Pero cuando nosotros nos resistimos, muchas veces hay que permitir cosas que después nos duelan. Y padecemos y lloramos. ¿Por qué? ¿Porque Dios es malo? No, porque nos resistimos. Hoy Dios vino a decirnos, deja de dar vueltas y comienza a caminar al norte. ¿Y qué es el norte? Comienza a envolverte en el pensamiento que eres. Eres un gran pensamiento de Dios. Eres una obra completa en el Señor. No eres cualquier cosa. No eres una creación aleatoria. No es el Big Bang lo que te trajo al mundo. Fue Dios, aleluya, en su sabiduría y perfección, que permitió que tu embrión se formara y llegaras hasta aquí con un propósito. Tú no eres cualquier cosa. Pero es tiempo que dejes de estar comparándote. Es claro y lo hemos predicado. Esaú tenía que prosperar antes que ¿quién? Que Jacob. ¿Por qué? Porque Esaú es tipo de hombre natural. Esaú es tipo de este mundo. Y el mundo siempre va a ir delante de nosotros. Pero algo hay que tener por seguro. Podrán ir al frente, pero nosotros también llegaremos. Dejemos de mirar lo que el hombre tiene. Dejemos de compararnos y dejemos de soñar que las victorias de esos hombres y mujeres en la Biblia, nosotros algún día las alcanzaremos, porque de cierto te adelanto, lo vas a alcanzar. Pero hay que comenzar a renovar nuestra mente. Hay que renovar nuestra mente, hay que comenzar a pensar pensamientos de Dios. Si nosotros nos renovamos y renovamos nuestra mente, va a estar complicado. Ya está complicado para enseñarlo. Porque repito, estamos acostumbrados. Estamos acostumbrados a pensar que Bartimeo recibió la vista. Ay, si yo fuera Bartimeo. Y nos alegramos de esa victoria de Bartimeo. Y nos gozamos. Y danzamos y hablamos lenguas por la victoria de Bartimeo. Pero ¿qué tal si tú y yo renovamos el espíritu de nuestra mente al punto de entender que yo también soy un Bartimeo? Que lo próximo que Dios desea en mi vida no es que me goce por aquella bendición, sino por la mía. Ay, ¿qué pasó? Yo estaré hablando alemán. ¿Y usted dónde está? ¿Usted escuchó lo que yo acabo de decirle? ¿O es tan difícil de creerlo? De eso es que esto se trata. Esto ha sido lo complicado de los últimos meses en mi vida. Que tengo una instrucción directa y exclusiva. No es tratar de decirte las cosas lindas que la Biblia dice, sino de que tú confrontes lo que piensas para que tu espíritu se renueve. Que dejes la derrota, el fracaso, que dejes de pelear por tus fuerzas. Dejar de creer que tú estás prosperado por tu propio escenario. Y entender que Dios en su máximo poder y gloria, porque tú eres el pensamiento del Señor. Bendito sea su nombre.
el salmista y esa campaña nos decía: acuérdate de la palabra dada a tu siervo, porque en ella en ella me sostengo, en ella estoy esperando, en ella me consuelo, dice el próximo versículo. En ella, yo me vivifico en ella también. Pero nosotros seguimos bien recordando: wow, qué bendición la de Moisés. Vio la zarza ardiendo. Qué bendición la de David. Dios lo ungió como rey. Qué bendición la victoria de Daniel. Dios lo salvó del foso de los leones. Qué bendición. Yo quiero eso. La victoria de los 3 jóvenes. Yo quiero ser como Rispa. ¿Se acuerda el mensaje de las madres? Poderoso, hermoso, y al final, ¿qué decía el Señor? Párense en las rispas de la iglesia y acaben y sacudan simbólicamente las aves de rapiña. ¿Por qué? Porque es tiempo de cumplimiento. El escenario del Señor en el capítulo 2 dice: vuelvan al norte, vuelve al principio. ¿Y cuál es el principio? El pensamiento de Dios a nuestras vidas. El que ha escuchado el estudio que comencé este miércoles decía y trataba de transmitir básicamente lo mismo: que por gracia de Dios hemos recibido la vida y la piedad. Hemos recibido por el conocimiento del que nos llamó grandes y preciosas promesas. Cosas que no estamos disfrutando. Porque lo único que hemos hecho es cambiarnos de un nombre. Antes no pertenecíamos a nada y ahora pertenecemos a la iglesia. ¿Pero qué significa pertenecer a la iglesia? El que acepta a Jesucristo como su Salvador, de repente toda su vida cambia. Porque ahora el Espíritu del Señor habita en su interior. Ahora hay que tener cuidado de cómo hablamos. Y no es porque usted vaya a hablar palabras soeces, es porque lo que usted habla conforme a la Escritura se debe de realizar. Y yo decía el miércoles: ¿sabe lo que es? Que usted acabe de entender que su palabra es vida, y usted hable de crear un planeta y aparezca un planeta frente a usted. Suena extraño, suena ilógico, suena burlante, pero es una realidad. Jesucristo dijo que si tenemos fe como un grano de mostaza, le diríamos al mundo, al monte, que se mueva, y el monte se movería. Dios quiere prepararnos. Su venida está pronta. Dios quiere renovar nuestras mentes. Antes de esa venida vendrán tiempos difíciles. Tiempos que solamente podremos vencer si nuestros puntos en la cabecita están en su sitio. Ahí está el peligro. Ahí está el escenario de nosotros. Israel demostró que se envolvió. Se envolvió, pero Dios le salió al encuentro. Vayan al norte. Entonces dejamos atrás la serpiente y vamos al norte. ¿Qué hacemos en el norte? ¿Cómo nos comportamos en el norte? Permítame un detalle adicional antes de llegar a ese norte. Las serpientes aparecieron por el ocio y lo que fue la murmuración. Pero ¿usted sabe recuerda cuántos años estuvieron dando vueltas? 38 años. Y 38 años me obliga a regresar a otro mensaje que nosotros hemos traído y que usted incluso ha leído y ha predicado. Algunos de ustedes lo han predicado. El estanque de Betesda. En el estanque de Betesda ese hombre llevaba 38 años y no voy a predicarlo. Lo que me llama la atención es que cuando tú te estancas, de repente lo que comienza a pegársete no conviene. Alrededor de ese hombre de Betesda, de ese hombre que está paralítico y es ahí sentado, tirado en el suelo, esperando las burbujas de agua, el movimiento de unas aguas. Lo que se estaba pegando era gente en derrota, gente herida, gente enferma, gente que ya estaba harta de su condición. ¿Sabe cuál es el peligro? Además de que te contamines tú mismo con la murmuración en tu corazón, se te peguen personas que lo que hagan es drenarte, cansarte y aportar un veneno que poco a poco te consuma.
A los 38 años de estar rodeado de gente enferma, el paralítico, cuando el Señor lo miró y le preguntó, ¿quieres ser sano? Él estaba tan sumergido en su crisis que lo único que le pudo decir, no tengo a nadie que me empuje al agua. No tengo a nadie que me ayude. ¿Por qué habrá sido eso? Yo le he señalado antes, me llama la atención eso. Pero lo puedo entender hoy en día, que el estar estancado, el esperar tanto por una decisión que tengo que tomar, le va a permitir a la vida atraer personas que no me ayuden. Personas que lo que incluso sean es apoyarme en mi crisis. Es verdad, nadie te ayuda. Pobrecito de ti, nadie te llama, nadie te busca, nadie te da la mano, nadie se acuerda de ti. Y nos sumergimos más y nos hundimos, pero gloria a Dios por el Señor, porque el Señor se da cuenta de lo que está viviendo este hombre y desiste de preguntarle. No hubo una tercera vez que le preguntara y sencillamente le dijo, levántate, toma tu lecho y anda. Entonces, ¿por qué me tengo que gozar con la victoria del paralítico de Betesda cuando en mi situación Dios también me puede levantar? ¿Contra quién yo estaré compitiendo? Usted sabe que no le veo su rostro, pero le veo los ojos. Y hay ojos que están idos. Regrese, venga. Regrese, porque Dios va a seguir tratando con esta casa en ese sentido. O aprendemos a pensar como que Él quiere y pensar lo que somos, o seguiremos dando vuelta. Comprenda lo que estamos diciendo. Cuando usted se sumerge en el escenario y desiste y comienza a mirar para los lados lo que otros tienen y usted desea, le ocurre lo que ya hemos explicado. O me rodea gente que lo que hace es hacerme daño y no me van a aportar. O sencillamente voy yo a caer en una condición de la que después tendré que arrepentirme. ¿Sabe que Dios no quería que las serpientes entraran al campamento? Usted puede entender que Dios no quería eso. Usted puede entender que Dios no desea nuestra crisis. Pero si nuestra crisis nos va a acercar a Él y nos va a hacer mirar para arriba, Dios la va a permitir. Amén. Bendito sea el Señor. Ahora, ¿cuál será el norte de Dios para esta casa? ¿Cuál será el norte de Dios para nosotros? En el capítulo 17 de Juan hay una experiencia interesante. Todo se está dando en el escenario de la última cena, esa última noche del Señor con sus discípulos. Capítulo 17 de Juan es una oración. Luego de la cena, luego del lavatorio de los pies, luego de las preguntas y respuestas, Jesucristo comienza una oración. Los primeros versículos, quizás más de la mitad, habla de los discípulos que tenía de frente, los que tenía cercanos a él. Señor, gracias por los que me diste. Ninguno perdí, solo el hijo de perdición. Bendícelos, prospéralos. Y trataba con ellos en una intercesión interesante. Sin embargo, del versículo quizás 20, 21 en adelante, dice, y aquellos que han de creer por causa de estos, bendícelos también. De repente, ¿sabe algo? Jesucristo ora por nosotros. Sin nosotros saberlo, sin nosotros existir, hace 2000 años Jesucristo oró por nosotros. Ahora, ¿quién es Jesucristo? Jesucristo es el primogénito. Amén. Jesucristo es el Hijo del Dios viviente. Amén. Jesucristo es el Rey de Reyes, Señor de señores. Jesucristo es la respuesta a aquella serpiente. ¿Se acuerda al principio la crisis, la mujer, la serpiente? La simiente que vendría, que destruiría a Satanás. Ese es Jesucristo. Entonces, amado, hay algo que entender. Venimos al Señor, pero ¿qué oración tendrá más peso? ¿La de nosotros que llegamos ahora o la que hace 2000 años Jesucristo hizo por nosotros?
¿A quién se le prestará más atención en el cielo cuando Él es la razón por la cual nosotros fuimos injertados? Cuando Él es la razón por la cual a nosotros se nos escucha. Ciertamente Dios es soberano y hace como Él quiere. Y muchas veces nos bendice. Y muchas veces nos contesta. Pero hay algo que hay que entender. Hace 2000 años Jesucristo hizo una oración por lo que llegaríamos. ¿Y sabe cuál es la oración que Él hizo? Que sean uno, como tú y yo somos uno. Jesucristo estaba orando para que el pensamiento de Dios estuviese en nosotros, para que fuéramos uno con Él. Hace 2000 años Jesucristo habló del norte. Hace 2000 años Jesucristo nos enfocó. Deja de compararte. Deja de mirar para otro lado. Deja de desear. Deja de codiciar. Y comienza a entender cómo yo te estoy viendo. Jesucristo oraba por la unidad. Y usted dirá, pero es que hay cosas que a mí no me gustan. No se circunscriba ese escenario. Porque si me ha estado escuchando, estoy hablando de un pensamiento. Usted sabe que usted no puede estar de acuerdo conmigo si primero no está de acuerdo con el Señor. Usted pudiera entender que usted no va a estar de acuerdo con la persona que tiene a su lado, a menos que no esté de acuerdo con el Señor. Podemos entender en esta mañana que quien nos une a nosotros se llama Espíritu Santo. Usted puede creer, y espero escuchar un amén, Dios mío, que ojalá estén despiertos, que yo no soy un billete de 500. Ni eso. Guillo, ¿qué pasa? Sí, a ver si por preguntar que las haciendas para servirle. Sí. Usted y yo posiblemente ni nos miráramos en la calle si el Espíritu Santo no nos hubiera arrestado. Usted no me guardaría ninguna deferencia para yo pararme aquí a escucharme, porque la realidad es que yo no tengo nada que ofrecerle. Yo no soy fulano de tal, graduado de tal, con tal y tal y tal y tal y tal herramienta. Sencillamente el Espíritu Santo ha permitido que estemos aquí. Pero en ese escenario, Jesucristo hace 2000 años oró para que seamos uno en el pensamiento. Para que tú entiendas que lo que yo deseo proviene de Dios. Lo que yo deseo para ti proviene de Dios. Y lo que tú quieres para ti, y incluso para mí, aleluya, proviene también de Dios. Y que si tú obtienes, yo estoy en victoria. Y si yo recibo, tú también estás en victoria. Que hay un vínculo perfecto. Pero ahí está el escenario en que estamos. Vivimos con pensamientos separados, con ideas separadas. Tú sigues en tu fracaso, tú sigues en tu crisis, y hablo en general, pero puede que el que esté a tu lado esté en victoria y esté deseándote todas las cosas buenas. En esta mañana usted tiene que comprender que Dios desea que nosotros seamos uno, y eso es cónsono con lo que le dice Israel. Israel, deja de mirar, deja de compararte y vete al norte. Empecemos de nuevo. ¿Cuál es el norte, Señor? El norte de que yo te prometí una tierra prometida. El norte que yo te prometí darte algo. Yo te prometí darte algo y no me voy a detener hasta que no te lo pueda dar. Ese pensamiento puede nacer en nosotros. Dios puede renovar el espíritu en nuestra mente. Dios puede reenfocarnos. Dios puede levantarnos. Dios puede cambiar nuestra vida. Ahora, ¿cómo lo vamos a hacer? ¿Cómo podemos ver el cumplimiento de Juan 17 en nosotros? ¿Cómo que yo puedo aportar, Señor? Porque sí, sabemos que no, todo depende de Dios, y a veces nos cruzamos de brazos y nos sentamos a esperar en los laureles a ver si Dios hace algo, si nos visita. Nos sentamos debajo del enebro a ver si nos llama como Andrés o como Elías. Ahora, ¿qué podemos hacer? En 2 de Crónicas 20 hay otra historia de la cual hemos predicado también muchas veces. La historia de Josafat.
Un rey, uno de los mejores reyes que han pasado por Israel. La historia bíblica, los estudiosos dicen que hubo 5 reyes y uno de esos reyes, de uno de esos 5 fue Josafat. ¿Y qué me enseña Josafat? Yo no soy rey. Bueno, usted es real sacerdocio, así que pudiera identificarse con Josafat. Pero qué bueno que sería que yo cambiara mi mensaje hoy y dijera, ¿sabe qué? La victoria de Josafat es victoria y victoria suya. Y usted gritara, ¡amén! Y ya se acabó todo. Pero eso no es lo que quiero hacer. Josafat tiene un ejército de enemigos al frente. Amón y Moab. Y cuando usted busque en el libro de Génesis de dónde salen estos dos fulanos, estos fulanos salen de un momento de incesto en la historia. Son hijos de Lot, el sobrino de Abraham. Y usted conoce que cuando Dios los mandó a salir de Sodoma y Gomorra, ¿qué pasó con ellos? La mujer queda atrás, estatua de sal. Y cuando se escondieron allá en las montañas, sus hijas dijeron, levantemos descendencia de nuestro padre. Y ambas se acostaron con su padre. Lo embriagaron, se acostaron con él y concibieron de él estas tribus. Israel, siendo tan legalista, tan fuerte, tan religiosa, decide ¿qué? Para ellos es abominación esa relación de incesto. Así que van a rechazar a estos hombres. Pero hay más. Si voy un poquito más atrás, Lot andaba con Abraham cuando Dios lo llamó. Sobre Abraham había una gran promesa de la cual Lot participó. Porque la Biblia nos relata que ambos grupos de pastores, tanto los pastores de Abraham como los de Lot, habían prosperado. Quiere decir que la palabra dada a Abraham había alcanzado a su sobrino. Pero ¿qué hizo Lot? Lot menospreció aquella promesa. La tuvo por poco y cuando se separaron, dijo, yo me voy para la llanura. ¿Sabe algo? Cuando yo descubro que hay alguien que porta una bendición, yo no lo desprecio, yo no me alejo. ¿Sabe qué? Yo me mantengo pegadito. Por eso es que tengo que permanecer donde Dios me plantó. Y por eso tengo que permanecer en comunión con el Señor. Pero en aquel momento Abraham era el portador de la promesa y Lot lo desprecia y se va caminando. Ahí llega hasta ¿dónde? Hasta Sodoma y Gomorra. Terminando que estando ya no en las afueras, en la puerta, sino adentro de la ciudad. Y aunque de ahí lo libró el Señor, de ahí surgirían unas naciones que soñarían con aquello que su padre tenía. Moab y Amón deseaban ahora lo que su padre rechazó. Y venían a atacar a Israel en vista de recuperar lo perdido. ¿Eso no le ha pasado a usted? Que de repente se arrepiente, que de repente quiere recuperar, que de repente quiere ver. El escenario me presenta a Josafat ahora, parándose en medio de lo que iba a ser un pequeño conflicto, no, un gigante conflicto, una batalla campal. Y comienza a hablarle al Señor. ¿Sobre qué? Sobre las promesas. Josafat es un rey que acaba de cambiar lo que puede hacer las tácticas de guerra. Él no preparó su ejército inmediatamente. Él no llamó a las filas, él no preparó los carros, los caballos. Él no preparó las lanzas, los escudos. No, él no preparó todas las cosas. ¿Qué fue lo que hizo? Se paró en medio de la ciudad, proclamó ayuno y le recordó a Dios su promesa. Eso es lo que Dios está esperando. Que usted y yo intercalemos a Dios en el escenario completo de nuestra vida. No cuando lo necesitemos. No cuando estemos en desventaja. Desde que nos levantemos hasta que nos acostemos, invocando su nombre, su presencia, su promesas. Eso es volver al norte. La escritura me habla que allá al otro lado hay un mar, un océano de enemigos. Pero de este lado hay un hombre que se para
delante de la presencia del Señor. Y comienza a recordarle, tú nos diste esta tierra. Tú nos prometiste esta tierra. Tú hiciste esto, tú hiciste aquello, aleluya. ¿Y qué ocurre? Que se levantó un profeta y le dice a Josafat, así dice el Dios de Israel. Israel, no habrá para que tú pelees. Mía es la batalla. Alguien puede comenzar a empatar todo esto. Alguien puede cambiar cuando tú renuevas el espíritu de tu mente y dejas de soñar con la bendición de aquel o del otro, o ya no estás deseando lo que tiene aquel o lo que Dios hizo con el otro, y comienzas a identificar en ti lo que Dios quiere hacer. Se para Dios a pelear por nosotros. ¿Y qué dice la Biblia al respecto? La Biblia dice que cuando el Señor se levanta, huyen de delante de Él sus enemigos. Oye, tú me puedes presentar todas las excusas que quieras. Tú me puedes presentar todo el razonamiento que tú quieras. Y yo no te lo voy a poder refutar. Yo hay veces que bromeando le digo a la gente, ¿sabes qué? No te voy a recibir, no te voy ni a escuchar, bla, bla. Eso con quienes tengo confianza, no con todo el mundo. Pero si usted entendiera que usted no resuelve nada levantando muros delante del Señor. Si usted entendiera que usted no resuelve nada poniendo excusas, aceptando un pasado o reconociendo errores, usted no resuelve nada. Entonces, vamos a seguir donde estamos. Vamos a seguir dando vueltas. Podemos entender que si sigue dando vueltas van a aparecer las serpientes. Podemos entender que si seguimos dando vueltas, se nos van a pegar personas que están peores que nosotros. Podremos ver eso hoy. Usted sabe, esto no lo dije esta mañana, pero me voy a atrever a decirlo ahora. Usted sabe que cuando usted tiene coraje con alguien, vamos a ponerlo de esta manera, cuando usted tiene coraje con el cónyuge y a alguien se le ocurre a usted y usted no ordena sus pensamientos y a usted se le ocurre compartir, oye, pero ¿qué te pasa? Tú tienes hoy cara de que tú chupaste un limón. Ay, es que ese marido mío, esa esposa mía. Ah, ¿sabes qué? Así son. Por eso yo lo dejé. O sea, alguien podrá entender lo que Dios nos está queriendo decir. Mientras sigas con pensamiento de derrota, la gente que se te va a pegar, que está peor que tú, vendrán a seguir alimentándote. El paralítico lo alimentaron por 38 años hasta que alguien diferente llegó para cambiarlo. Y cuando Dios llega, te saca del escenario. Entonces, tú sigues hablando de derrota y va a venir a decirte a alguien, ay, es verdad, mira, a mí me pasó. Usted no ha visto esto, usted no ha visto esto. Chacho, me duele aquí encima de la cachita. ¡Ah! Eso es el nervio asiático. A mí también me duele. ¿Y sabe qué? Esto, aquello, lo otro. Y Dios diciéndote, confía. Y Dios diciéndote, confía. Pero vino el otro. Mira, fulano, ven acá, ¿verdad que a ti también te duele aquí encima de la cachita? Sí, a mí me duele. ¿Y qué te dijo el médico, el ciático? Te lo dije. Y eso no se cura. ¿Cierto o estoy mintiendo? ¿Cierto o estoy mintiendo? Cuando tú decides pensar en derrotas, el enemigo es especialista en alimentar derrotas. Pero cuando tú decides entender que eres el pensamiento de Dios, en que se levante tu enemigo, no podrá contra ti. Por Josafat decidió renovar el espíritu de su mente. Sus ojos le decían, no puedes ganar. Sus ojos le decían, son el doble de los tuyos. Sus ojos le decían, de esta no hay quien me salve. Pero por encima de eso se paró y le dijo, acuérdate de las promesas dadas a tu pueblo. Acuérdate que tú nos entregaste esta tierra. Tú me pusiste como rey sobre esta nación. Josafat, te escuché.
No habrá para que para que tú pelees. Mía es la batalla. Yo destruiré al enemigo. Momentos más tarde, cuando tocaron trompeta para el conflicto, había ocurrido como Dios había dicho. Descendieron, sí, pero descendieron a recoger el botín. Los enemigos habían sido derrotados y dispersados. Los pensamientos que hoy te tienen estancados, Dios promete levantarse y pelear por ti, porque sabe que no podemos vencerlo solo. Entonces yo no estoy hablando de que nos circunscribamos a creer que algún día Dios nos sanará. Yo le estoy diciendo, renueva tu mente desde ahora, recibe tu milagro y camina hasta alcanzarlo. Deja de caminar en derrota. Deja de caminar creyendo que allá es que lo recibirás. Porque Dios, cuando decía la palabra, no decía mañana, decía ahora. Vete, confía, tu hijo está sano. ¿Cuándo se sanó? ¿Cuándo llegó? No, el día antes. El centurión, di la palabra y mi enfermo sanará. Cuando llegó a su casa, el enfermo ya estaba sirviendo. Dios no habla para después, Dios habla para ahora. Renueva tu mente. Renueva tu mente, mensajeros del Señor, renueva tu mente. Vamos, sal de esa tristeza, sal de esa congoja, sal de esa depresión, sal de eso. Permítale a Dios que te sane. Una segunda parte más adelante será entonces cuáles son nuestros pensamientos, la culpa, la falta de perdón, las ideas sembradas en nuestro corazón. Seguimos viendo a Dios basado en lo aprendido. Cuando Dios quiere renovar nuestras mentes para que nos enfoquemos en algo más, en lo que Él nos tiene que decir. No nos conformemos con pensar. Esta mañana usé el ejemplo de Bartimeo. Bartimeo recibe la vista y nosotros nos gozamos y hablamos lengua y danzamos. Y le decimos, Señor, yo quiero que me pase como Bartimeo. ¿Y quién dice que no puede pasar? Ese es el clásico. Pero ¿quién dice el Señor en esta mañana, que ya no pasó? ¿Quién puede negar que Dios haya hecho ese milagro ya en nosotros? ¿Quién? ¿Habrá alguien que se atreva a decir que Dios no ha hecho nada? No creo. No creo. No creo. Dios te dice hoy, termino. Dios te dice hoy, deja de dar vueltas. Dios te dice hoy, deja de dar vueltas. Enfócate. Enfócate. Pelea esos pensamientos. Peléalos. El viernes el corto testimonio de la joven que dirigió Marieli confirmaba este mensaje. Aún la frase que este varón añadió a nuestro listado de palabras claves en este año, convencido. Lo único que yo estoy haciendo es diciéndote, no te convenzas de labio nada más, convéncete en el pensamiento, aunque no estés viendo nada. Convéncete aquí en tu cabecita y comienza a ordenar esos pensamientos. Ese es tu peor enemigo. Ese es mi peor enemigo. Pero si tú logras hoy enderezarlos con la ayuda de Dios y comienzas a hacer el ejercicio de un Josafat, que ante cualquier crisis convocaba el nombre y le recordaba a Dios sus promesas, yo te puedo decir con tranquilidad, y Jehová se levantará delante de tus enemigos y ellos huirán de su presencia.
entonces podremos entender lo que Dios nos viene diciendo. Es más, su pastor se pasa hablando de una fe que acerca. De repente alguien me dijo, ¿y una fe que responde no es necesaria? Claro que sí. Pero esa fe que responde tiene que nacer en una renovación de nuestra mente. Yo les invito, yo les encarezco, como decía Pablo, a que usted comience a pensar. Deje de estar diciendo que a mí nada más es la que me exigen. A mí nada más es que me exigen. Hay unas cabecitas que piensan así. Y hoy saben lo distante que están de las experiencias que un día Dios les daba. Y de las promesas que un día Dios les dijo. Aquí hay gente que tiene promesas poderosas, hermosas. Y la más grande que tenemos todos, ¿cuál es? La venida del Señor. Y la promesa de estar delante de Él por la eternidad. Así que vale la pena renovar nuestra mente esperando esa promesa. Vale la pena renovar nuestra mente y caminar por esa promesa. Así que aunque yo no la vea, voy a caminar como el ciego, como Jairo, como el centurión o como el noble del rey. Voy a caminar. Porque si una generación sabe que Cristo viene, somos nosotros. Así decía esta mañana. Somos la generación que hemos identificado el chip. Somos la generación que hemos identificado la tecnología. Disfrutamos de la tecnología. Somos la generación que está viendo el nuevo orden mundial poco a poco establecerse. Las fronteras poco a poco se van destruyendo. Los países van cambiando la mentalidad. ¿Por qué será? Porque la palabra se tiene que cumplir. Entonces caminemos como aquellos que hemos recibido la promesa. No como el mundo que va garitado, que va así, parecen hormigas cuando usted revuelca el hormiguero. Nosotros caminamos para un norte. Cristo viene. Iglesia, Cristo viene. Y mientras viene, tú eres su pensamiento. Y sus pensamientos son buenos. Así que prepárate para tu milagro. Párate como Josafat. Confiesa. Recuerda tus promesas. Recuerda tu victoria. Y extiéndete hacia lo que está adelante. Amén. Incline su rostro. Déjeme orar por usted, por favor. Aleluya. Señor, en esta mañana me deleité en el devocional, Señor, porque te oí hablarme. Te oí ministrarme sobre este mensaje. Somos tu pensamiento. Para ti no hay nada imposible. Pero hay una oración que tienes que contestar. El que seamos uno. O sea, Señor, yo espero que en esta mañana mi hermano que no ha recibido lo que tú le prometiste, entienda que hasta que no le contestes a tu hijo, que es el primogénito, el primero de todas las cosas, posiblemente no nos conteste. Aunque siendo soberano has hecho muchas excepciones y yo te doy gracias. Pero hay una oración que no quedará nunca desprovista. Jesús dijo que seamos uno. Jesús dijo que volviéramos al norte, que regresemos al principio de nuestro llamado. Cuando usabas vasos y profetas y nos decías tantas cosas hermosas que un día disfrutaríamos. Señor, la vida nos ha dado duro y muchos codician lo que nosotros tenemos. Muchos vienen a alimentar lo negativo. Muchos vienen a robarnos la fe. Muchos vienen a secarnos, a drenarnos. Pero hoy tú renuevas el espíritu de nuestra mente, Señor. Señor, hoy tú renuevas el espíritu de nuestra mente. Y en el nombre poderoso de Jesús,
Vuélvenos el gozo, la alegría de la salvación, Señor. Que volvamos a refrescar, Señor amado, en nuestras mentes que tu venida es tan cierta como el alba y está tan cercana, Señor, como el día de mañana, como pueda ser en este mismo instante. Que vivamos vidas agradables, como si hoy fuera el último día. Renueva nuestras mentes, endereza lo que está torcido, restaura lo que ya pasó. Si te hemos faltado, ayúdanos, Señor. Si te hemos faltado, perdónanos. Perdónanos las cosas que nos son ocultas. Señor, pensamos que nadie nos ve, pero ahí tú estás. Y creemos la mentira que no hacemos nada malo, cuando no nos estamos percatando que sencillamente nos estamos hundiendo solos. Señor, echa fuera la depresión. Echa fuera la tristeza, la culpa. Echa fuera los afanes. Señor, tanto cansancio. Señor, tanto cansancio que arrastramos. Tanta fatiga. Anda. Visítanos, Señor. Toma estos segundos. Porque tú necesitas solo segundos, Señor. Y trae consolación. Atrévase, iglesia, atrévase. No me levante barreras ahora, no es conmigo. Mire, mis ojos están cerrados y olvídese del que está a la derecha o a la izquierda. Olvídese que son las 12. Tengo hambre. Usted no tiene hambre, usted tiene apetito. Hambre son después de 40 días. Así que aquí nadie tiene hambre. Más que menos desayuno esta mañana. Pero piense ahora, dele un espacio al Señor, dele un segundo al Señor. Estos mensajes no son casualidades de vida, no para rellenar un espacio, no es para martirizarlo. Dios conoce su aflicción. Aquí hay gente depresiva, aquí hay gente arrastrando los pies, aquí hay gente que necesita renovar el espíritu de su mente de manera urgente. Gente que con tanta situación adversa, las cosas se le olvidan. Cosas que antes no pasaba, ahora están pasando. Dele el momento al Señor. Vamos, deje que Dios lo toque. Deje que Dios le recuerde las promesas. Deje que Dios le recuerde las promesas. Dele ese momento ahí. Dios te hizo un llamado. Gente que Dios ha llamado al ministerio, a la predicación, a la enseñanza. Y de repente, en vez de acercarte más, lo que has hecho es distanciarte. Y antes, amado, mucha gente los viernes ya estaba lista para la iglesia. Ahora sencillamente pasó a un segundo plano. Ahora la semana está tan cansada que ya no hay necesidad de congregarme. Que yo lo miro por la internet y le doy espacio a los demás. De repente me tengo que preguntar, ¿yo soy el encargado de tratar con los demás? ¿O yo estoy encargado de que Dios trate conmigo? ¿No será que hemos perdido el entusiasmo? ¿No será que las luchas son tan fuertes y los nortes han cambiado? Cuando estábamos en la crisis llorábamos porque Dios nos devolviera el matrimonio, nos devolviera los hijos, nos devolviera la familia, nos devolviera el trabajo. Le pedimos a Dios esto, aquello, lo otro. Cuando Dios nos empieza a dar, perdemos mucho. Necesitamos ser uno con el Señor. Necesitamos dejar de dar vueltas y de compararnos. Tenemos que enderezar nuestros pensamientos, enfocarnos en lo correcto. Tenemos que cambiar y ajustar nuestras prioridades. Tenemos que dejar frases muy coloquiales, muy interesantes. No, es que Dios entiende, Dios me comprende. Dios sabe todas las cosas. Frases que, amado, están muy lejos del escenario bíblico y que resultan ser las excusas más adecuadas.
Y como su pastor acostumbra decir, cuando a mí me meten a Dios en la ecuación, yo me quedo callado. Pero se quedará Dios callado si le hablas. Se quedará Dios callado. El Dios que te quiere bendecir, porque repito, amado, en esta mañana el deseo es que entiendas que Dios quiere darte la bendición de esos hombres y esas mujeres que tú admiras en la Biblia. Dios quiere bendecir a las Agar de esta casa y que vean la fuente de agua para sus hijos y su matrimonio. Como nos decían el viernes, Dios quiere darte la bendición que le dio a la samaritana. Que sueltes el cántaro del agua emposada. Dios quiere volver a decirle a las rispas, sigan batiendo las manos. No se cansen, no se cansen de batir sus manos. Dios le quiere decir a los mardoqueos, no te canses de enseñar a tu Esther. No te canses de enseñar a los tuyos, porque para un escenario están siendo preparados. No te canses. Renueva tu mente en esta mañana. Recupera las fuerzas, reenfócate, vuelve al norte, no te compares. Es cierto, Esaú tiene reino, tú todavía eres errante. Esaú ha tenido 12 reyes, tú todavía eres una tribu. ¿Sabe por qué? Porque el mundo crece a su paso, pero un mundo que no conoce a Dios no entiende a Dios. Dios se toma el tiempo, porque Dios te está preparando para la eternidad. La tierra y este cielo, este mundo pasará, pero lo que Dios hace es eterno. El mundo no va a heredar. Esaú no podría heredar lo que era de Dios. Tranquilo. La ayuda viene en camino, iglesia. Tranquila, sierva. La ayuda viene en camino. Pero mientras llega, renueva tu mente. Mientras llega, renueva tu mente. ¿Todavía no entiendes? Renueva tu mente. Pronto entenderás. Pronto Dios te sentará a la mesa y tratará contigo. Renueva tu mente hoy. Sé uno con Él. Vuelve a pensar los pensamientos de Dios. Vamos, vuelve. Señor, bendice a la iglesia. Yo no sé quién ahora mismo está aceptando esta administración. Yo no sé, Señor. Yo no sé, Señor. Quién como la sirofenicia está parado delante de ti, escuchando todo lo opuesto a lo que quiere, pero de ahí no se mueve. De ahí no se mueve. ¿Sabes qué, Señor? Celebramos que la sirofenicia recibió el milagro. Y yo me sonrío porque esa que está como ella parada delante de ti ahora mismo recibirá también el de ella. Gracias, Señor. Gracias por las Déboras. Gracias por las mamás de Sansón. Ay, Señor, pero para que el varón no se me quede, no se queje. Gracias por los Daniel. Gracias por los que hoy renuevan su mente, porque llevas tiempo diciéndole, no te contamines más. No te contamines, no te contamines. Vamos, deja eso. Vamos, deja eso. Deja eso, cambia esa página. No te contamines. Tú no quieres que yo calle la boca de los leones. Como aquellos 3 jóvenes. Tú no quieres que el fuego de la prueba no te queme. Renueva tu mente. Porque esas promesas son para nosotros en Dios, sí, amén. Iglesia, esas promesas son para nosotros, sí, amén.
Amén significa así sea, no dice quizás. Dice que las promesas del Señor para nosotros son sí, amén. Las promesas de nosotros son sí, amén. Las promesas para nosotros son sí y amén en el Señor. En el nombre de Jesús. Yo te presento cada familia que está aquí hoy, Señor. Yo te presento alguna que puede estar conectada a través de la internet. Y te pido, Señor, en el nombre de Jesús, que tu gracia les cubra. Gracias por los que hoy te ceden el escenario de sus mentes, el terreno, y deciden hoy renovar el pensamiento. Y deciden levantarse en contra. Mira, Señor, coloca el yelmo de la salvación. Has vallado alrededor de ellos. Has vallado. Que lo que no es tuyo, que provenga del norte, del sur, del este, del oeste, de arriba del cielo, donde debajo de la tierra caiga el suelo inoperante. Hoy, Señor, tu casa decide regresar al norte. Así lo creo. Y así como con mis ojos cerrados, oro a ti. En el nombre de Jesús.